Durante los últimos años, ha resaltado la importancia de prevenir y diagnosticar rápidamente enfermedades en la sociedad. Al existir un nuevo patógeno que requiere de toda la atención médica disponible, otros padecimientos quedan desatendidos y la información sanitaria precisa de los individuos queda en manos de escasos especialistas de salud, lo que limita la reacción en caso de que el paciente presente una situación de emergencia. Por ello, resulta crucial implementar un sistema que vuelva accesible la información médica de la sociedad para cualquier sistema de salud, de tal modo que se puedan detectar con precisión nuevos patrones de infección y dar paso al diagnóstico y tratamiento inteligente de enfermedades sin necesidad de congestionar los centros de salud. Es por eso que hoy presentamos el Sistema de Almacenamiento, Detección y Asistencia Médica. Los objetivos que surgen a partir de la creación del sistema descrito a continuación se basan en crear una base de datos donde cada individuo registrado pueda introducir su información médica integralmente, de tal modo que personas autorizadas, como centros de salud, médicos y privados o dependencias de gobierno, puedan acceder a dicha base de datos y así conocer con mayor rapidez el estado de salud pública para minorar los riesgos sanitarios de una comunidad. Se busca crear un dispositivo equipado con sensores capaces de detectar anomalías en la salud de cada individuo y posteriormente que la información sea canalizada a un especialista sugerido para tratar un diagnóstico generado por la inteligencia artificial denominada SADAM. La confidencialidad y seguridad en el manejo de datos son la prioridad. Además, se busca que el usuario posea un identificador enlazado a un servicio superintendente del sistema que le permita acceder a terminales de detección y asistencia médica. Dicho identificador permitirá a las autoridades sanitarias alrededor del mundo acceder a la información relevante para la seguridad sanitaria de dicha nación o individuo. Las matemáticas están presentes en todo nuestro alrededor y con esta nueva era de la informática son aún más importantes. Existen muchos campos de las matemáticas y cada una aporta algo distinto pero igual de importante. El álgebra lineal estudia espacios vectoriales y sus transformaciones lineales. Conceptos como vectores, matrices y sistemas de ecuaciones lineales son parte del álgebra lineal. Se usa en la construcción de inteligencias artificiales para reemplazar operaciones cíclicas por operaciones entre matrices. Esto para hacer más eficientes los procesos. Existe el análisis de componentes principales, o PCA por sus siglas en inglés, donde, a través de operaciones matriciales y proyección de vectores, se reducen las características dentro de un análisis. Un ejemplo de aplicación es cómo determinar o clasificar la personalidad de una persona. Usando como información base un conjunto de 4.500 palabras y conceptos, al aplicar PCA, estas se le redujeron a solo 5: extroversión, responsabilidad, neocriticismo, cordialidad y apertura a la experiencia. Estos rasgos son conocidos en la psicología como el modelo de las 5 grandes. El cálculo infinitesimal estudia las razones de cambio de funciones. Dos ramas relevantes para la inteligencia artificial son el cálculo diferencial y el integral. El cálculo es importante porque, a partir de derivadas, integrales y otros elementos, se pueden obtener los puntos máximos y mínimos de una función. A partir de estos puntos o valores, se puede optimizar un proceso o una función, ya sea acortando el tiempo o los recursos necesarios para realizarlo, o desechar por completo la función o proceso e iniciar uno nuevo. La optimización es un campo de las matemáticas que se dedica al estudio de problemas para encontrar la solución más eficiente, aquello que requiere de la menor cantidad de recursos y produce resultados iguales o muy similares. Este campo es esencial para la computación. Uno de los problemas más famosos de este campo es el problema del viajante. Un comerciante quiere visitar N ciudades que están a diferentes distancias unas de otras. Si quiere visitar una sola vez cada ciudad y regresar al lugar de origen al final del viaje, ¿cuál es la ruta más corta? La estadística y probabilidad se encargan de recolectar, analizar, presentar e interpretar datos, así como del estudio de eventos aleatorios. Gran parte de los modelos generados a través del aprendizaje automático, o machine learning en inglés, conllevan elementos estadísticos y probabilísticos. Gracias a estas ciencias, se sabe que hay una probabilidad de que ocurra cierto evento. Por ejemplo, si una persona tiene ciertos síntomas, hay una probabilidad de que tenga una u otra enfermedad. Hablando un poco más en cuanto a los materiales, el identificador personal que poseerá todo usuario del sistema
deberá ser algo fácil de transportar, pero intransferible, debido a la delicadeza del contenido de este. Debe ser resistente y fácil de localizar para todo sector de la población. Se propone el uso de una tarjeta con dimensiones similares a las de una tarjeta bancaria, ligera y capaz de almacenar gran cantidad de información a través de la interfaz conectada a las terminales de SADAM y a la base de datos de esta misma. El uso de materiales como polímeros resulta favorable económicamente en cuanto a la proyección masiva de dichos identificadores. Sin embargo, se ha optado por materiales compuestos o que tengan un origen vegetal, tales como los bioplásticos, los cuales resulten igual de ligeros. Se requiere de una banda magnética o un microchip que contenga la información igual que como sucede en las redes bancarias. Para lo anterior, se propone una tecnología que comprenda sensores microscópicos de nanotubos de carbono, de tal manera que se pueda generar una interacción biológica entre el paciente y su identificador. Aunado a este dispositivo, el sistema estará compuesto por terminales colocadas en diferentes centros de salud para la recolección de datos y la toma de muestras, de tal modo que físicamente el individuo pueda acceder a dicho servicio mediante este aparato. Para el sistema de almacenamiento, detección y asistencia médica, estamos planteando usar diversos materiales que puedan dotarlo de características indispensables propias de la naturaleza de un dispositivo electrónico de estas épocas. Para lograr el objetivo del aparato se requiere la implementación de equipo médico capaz de adaptarse a su uso remoto controlado por una interfaz electrónica y no por un operario humano. El equipo requerido planteado es el siguiente: un baumanómetro, un oxímetro, una báscula, sensores para medir la altura del individuo, un glucómetro, un termómetro y un escáner ocular. Y dirigiéndonos más hacia el funcionamiento, se utilizarán elementos con un alto potencial de reducción, como el oro, el litio y la plata, para obtener un mayor rendimiento de todo lo que esté relacionado a esto. Este microchip va a poseer una vía de comunicación tipo NFC o Near Field Communication para conectarse con el sistema y los dispositivos del personal médico. Estos van a ser microchips pasivos, los cuales no van a tener batería y solo se van a activar cuando haya un transmisor NFC cercano, de entre 2 y 5 centímetros de distancia, ya que estos se alimentan de su radiofrecuencia, con lo que serán capaces de almacenar los datos del paciente. Estos microchips los fabricaremos con cristal de borosilicato muy fino, el cual se caracteriza por tener una excelente resistencia química y también resistencia mecánica, lo cual permite que estos microchips sean usados dentro de personas. Se implantará por medio de una jeringa, la cual deberá ser inyectada en algún brazo o cualquier otro punto no cercano a una vía sanguínea principal, lo que va a hacer que este no tenga ningún peligro para el humano y sea totalmente funcional. La psicología juega un papel crucial en la inteligencia artificial, y nuestro dispositivo SADAM no es la excepción. Este debe ser capaz de aprender y responder ante ciertos estímulos para cubrir diversas necesidades. Para que este dispositivo lleve a cabo estas acciones, se requieren de varios tipos de inteligencia. Entre ellos está la inteligencia lingüístico-verbal, el cual ayudará a mantener una conversación clara y concisa con el individuo y generará un ambiente de confianza y fiabilidad en la información que el sistema interpreta y recibe. También se requiere la inteligencia interpersonal, la cual permitirá conocer al individuo, generar una naturaleza en la interacción humano-máquina y que toda interpretación pueda ser recibida y entendida por el paciente sin generar un tono alarmista o fatalista, pero haciendo énfasis en la relevancia de recibir atención médica. Por último, y no menos importante, la inteligencia lógico-matemática, con el fin de dar una capacidad de reacción ante ciertas variables detectadas por el sistema y así activar ciertos protocolos o procedimientos cuando sea necesario. Finalmente, este sistema usará la atención selectiva. Al estar detectando impulsos normales repetitivamente, se irá acostumbrando y cuando el usuario presente un signo normal, el sistema lo detectará inmediatamente. Considerando que este sistema tiene como objetivo su aplicación en México, se requiere de una regulación establecida para el uso de la inteligencia artificial. Se llama como organismo regulador de la nueva ley al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, cuyo motivo radica en la protección de datos personales, la prevalencia de la autoridad humana sobre la inteligencia artificial ante la ley y la fiabilidad de la información generada a partir del uso de la IA. Dicha ley debe aplicarse a las organizaciones proveedoras de servicios médicos, así como a toda organización registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que tenga en uso o previsto implementar el uso de la inteligencia artificial en sus operaciones. Artificial intelligence is not a new idea. Take, for example, the well-known Isaac Asimov and his 3 laws for robotics,
which were first proposed in the 1942 Runaround short story. These rules were made because, even then, people and writers knew how dangerous robots and artificial intelligence could be. Harlan Ellison's 1967 I Have No Mouth and I Must Scream short story exemplifies a situation where machines and artificial intelligence, due to the violent objectives they were made for, rebel and exterminate humanity. Saddam is an artificial intelligence. It is a program and therefore needs supervision to prevent bad programming to harm people instead of attending people's health. As every invention, it is almost sure it will have failures. Nonetheless, if it succeeds, it will mark the beginning of a new way to take care of health.